Con un especial saludo, como siempre, a toda nuestra audiencia. Los invitamos hoy, jueves 8 de junio de 2023, a participar en este episodio número 347 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, en el cual haremos un recuento histórico, un análisis y una evaluación de los hechos ocurridos el 20 de octubre de 1981 en varias partes del territorio nacional como consecuencia del secuestro de un avión de la empresa Aeropesca por parte de terroristas del M-19, que fue contratado para hacer una supuesta actividad de instalación de equipos eléctricos desde Barranquilla al Pacífico, y en el camino fue secuestrado, conducido a La Guajira cargado con armas y luego llevado de manera azarosa a la zona rural del Caquetá, donde acuatizó de manera temeraria en unas condiciones climáticas y de horario muy complejas. Gracias a la pericia de los pilotos no ocurrió una tragedia y los bandidos alcanzaron a desembarcar parte de las armas que luego fueron incautadas por el Ejército Nacional. Este es uno de los episodios de audacia, de atrevimiento del M-19 y que muestra la calidad de bandidos que integraban esa cuadrilla o esas cuadrillas y que ahora son los promotores de la moral, de la seguridad y los expertos en la protección de Colombia. Y pues ya uno puede esperar, viendo la calidad o las condiciones de sus mentalidades bandoleriles, lo que se puede esperar de ellos en el ejercicio del poder. Entonces, mi coronel, entremos en materia porque el tema es muy importante y muy apasionante además. ¿Cómo no, mi coronel? Desde mediados del siglo XX, el Partido Comunista Colombiano y sus brazos armados, derivados de las ideas revolucionarias marxistas-leninistas, entre ellos las múltiples estructuras criminales de las FARC, se asentaron en diferentes regiones de Colombia, desatando una barbarie que acumula miles de acciones criminales contra los colombianos, violencia que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias oleadas de criminalidad comunista, siempre justificadas con mentiras por sus gestores y en los últimos años enfatizada en zonas urbanas del país. Podemos ver y escuchar el video institucional con el que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de los departamentos del Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales. Se nos está pegando, coronel.
Hay una pregunta que es para mi coronel Iván González, esperamos tenerlo presente. ¿Cuáles son las características técnicas y de empleabilidad de un avión Curtiss C-46? Mi coronel. Siga, siga, mi coronel. Adelante, ¿Me escucha, mi coronel? adelante, lo escuchamos. ¿Cuáles son las características técnicas y de empleabilidad de un avión Curtiss C-46? Correcto, mi coronel, con mucho gusto. Espero que la señal no se vaya porque estoy por datos. Entonces, es un avión relativamente viejo, es de la Segunda Guerra Mundial. Es un bimotor pesado, con capacidad para transportar hasta unas 4 o 4,5 toneladas en una distancia relativamente larga, muy resistente, por eso con diseño puramente, pero durante la Segunda Guerra Mundial se le transformó en servicio comercial para ser utilizado en regiones apartadas con pistas o infraestructura aeronáutica terrestre no relativamente desarrollada, sino más bien en condiciones primarias, pistas blandas en tierra o arena, cortas, y por eso muy utilizado en los llanos orientales y en las zonas selváticas, por su buena capacidad de carga. No es de alta velocidad, pero sí puede cubrir distancias relativamente largas y muy resistente, especialmente para el trabajo pesado, rudo y manejo de tropas o cargas no muy bien embaladas. Es así que también se puede utilizar con combustible más corriente, no tan especializado como el que utilizan las turbinas, porque estos son unos motores a pistón de antigua tecnología. Es así en forma general sus características más fundamentales. Muchas gracias, mi coronel. ¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales del secuestro perpetrado por narcoterroristas del M-19 del avión de la empresa Aeropesca Curtiss C-46 HK-3888, recogida de armas en La Guajira, traslado de las mismas hacia el Caquetá y azaroso acuatizaje de la aeronave cerca del corregimiento de San Antonio de Guetucha, área rural del municipio de Milán, Caquetá, el 20 de octubre de 1981? Pues, mi coronel, cuando los medios de comunicación publicaron esta foto que vemos en pantalla, era como algo de Ripley, algo surrealista, pero era la verdad. Aquí vemos a unos soldados de la 12ª Brigada apoyados por la Infantería Marina en el río Orteguaza rodeando la aeronave que acuatizó de una manera azarosa, que ya la veremos y Miguel González nos contará algunas de las peripecias. Ya frente a quiénes son los autores intelectuales, fueron este par de delincuentes que están en la foto, Jaime Bate Mancayón y el médico santanderiano Carlos Toledo Plata, que eran los cabecillas principales del M-19. Ya el equipo que realizó eso lo llamaron dizque la Comisión Militar. Otros delincuentes terroristas, y entre ellos había unos con alguna formación, con algún conocimiento de aeronavegación. Pero lo que llama la atención es que los testimonios que dieron posteriormente dicen que ellos permanentemente sobrevolaban distintas áreas del país para hacer una especie de reconocimientos aéreos e irse formando la idea de cómo utilizar pistas clandestinas o áreas, como la explicaba mi coronel González ahora, de territorio difícil en los que se pudieran aterrizar este tipo de aeronaves con armas y con bandidos. O sea, el M-19 quería incendiar el país y destruirlo, pero hablaba todo el tiempo de paz y era permanentemente dedicado a hacer todo tipo de acciones clandestinas para destruir la institucionalidad, y tenían un nexo ya fuerte con el narcotráfico, que era el que les estaba financiando todas estas actividades. O sea, las verdades se van descubriendo, atando cabos y reconstruyendo testimonios.
Pero en síntesis, este par de delincuentes que están en la foto son los responsables de esa acción tan osada y que demuestra la irreverencia de los bandidos del M-19 contra Colombia y contra la institucionalidad. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles del exuberante municipio de Milán y sus alrededores en pleno corazón del departamento del Caquetá, con especial énfasis en las pistas clandestinas de aterrizaje y el eje geohumano del río Orteguaza? Bueno, ya del departamento de Caquetá hemos hablado varias veces y lo hemos explicado, ¿no? Ayer inclusive lo mencionábamos también porque otro secuestro y aterrizaje fue precisamente en ese departamento. Pero retomemos algunos aspectos que son básicos para entenderlo. Está limitando al occidente en forma diagonal de 45 grados la cordillera oriental y desciende, tiene un piedemonte que es semiselvático, amazónico, y ya más al oriente se va volviendo más selvático y se encuentra con otra formación independiente que es la serranía del Chiribiquete, que sus alturas no son tan prominentes, pero sí difieren del territorio semiplano que hay hacia el occidente del Chiribiquete y al oriente del Chiribiquete, que es bañado por varios ríos que todos circulan más o menos en una dirección de 120 grados hacia el suroriente del país y que son ríos muy navegables y que en la medida que se va juntando uno con otro se convierten en unos verdaderos monstruos fluviales de Colombia, que por el sur limita con el Putumayo y hay una franja muy estrecha, sobre todo entre La Tagua y Puerto Leguízamo, en la cual solamente estamos desde el Caquetá, hasta, o sea, del municipio de Solano en el Caquetá, hasta el Ecuador en menos de 25 kilómetros. Que por el oriente limita con Amazonas y con Baupés, por el norte con Guaviare y Meta, y por el sur con Putumayo, y al occidente con el Huila y prácticamente con el Cauca, en la bota caucana. Es decir, que es un departamento que además de tener una posición privilegiada dentro del territorio nacional, une la zona andina con el Amazonas y llega a tener una connotación internacional del centro del país con los estados limítrofes de Perú, Brasil y Ecuador. Al ver aquí ya el municipio de Milán, Caquetá, o Puerto Milán, como se le conoce, porque su área urbana está edificada sobre las orillas del río Orteguaza, notamos que está en la zona más poblada, al sur oriente del occidente del departamento, y que limita fundamentalmente con el municipio de Solano. Aquí vemos este es el número 6, Puerto Milán, limita con el municipio de Solano, que es el más grande, no está muy lejos de la base militar de Tres Esquinas. Al nororiente limita con La Montañita, otro municipio bastante afectado por presencia de terroristas. Al norte limita con Florencia y al noroccidente con Morelia y al occidente con Valparaíso. Al oír nombrar estos municipios, uno lo que inmediatamente recuerda es nombres de poblados, de municipios, de zonas afectadas históricamente por la guerrilla. Y también significa que en su parte más suroriental ya es el inicio de la selva, y en la parte noroccidental está en esas estribaciones de piedemonte con algunas formaciones todavía semionduladas de cordillera con distintas características, tanto de la tierra volcánica que tienen nuestras cordilleras como los limos especiales y una parte con rocas. Inclusive en el sector hay una producción bituminosa que no es de mejor calidad, pero existe. O sea, son características muy especiales de estas zonas que aún están sin investigar, sin explotar y sin defender la economía. Ahora miramos aquí cuando usted preguntaba la cadena de poblados que hay en el río. Vemos que el río Orteguaza va creciendo generosamente y se va surtiendo de quebradas y ríos y caños que quien no conozca por allá esta parte selvática se imagina cuando le dicen una quebrada es como las que ve uno aquí en Cundinamarca o en Antioquia o en Santander. No, las quebradas de allá a veces son, o los caños que llaman, a veces tienen hasta 20 metros de anchos y profundos, y de un momento a otro desaparecen en la selva o quedan unos hilitos de agua y vuelve el hielo y crecen. Y eso los bandidos y los delincuentes los conocen muy bien y saben cómo utilizar esos caños para moverse. Lo cierto es que todos esos cursos de agua van
aumentando el caudal del río y a medida que vamos avanzando hacia el sur, oriente, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de caseríos. Granario era una referencia para esta acción criminal y el otro era San Antonio de Getucha o de Getuchá, dicen de las dos maneras. ¿Dónde está el secreto de la situación? Que siempre era el eje del río Orteguaza lo que tenían planeado los bandidos y que al lado y lado del río hay una cantidad de poblados pequeños que han estado desde hace muchos años controlados por los narcotraficantes y los bandidos. Luego tenemos aquí unas fotos del río Orteguaza y nos muestra la dificultad que tiene en mantenerlo como una arteria fluvial habilitada permanentemente por todos estos flujos que hablamos de aumento de caudales, disminución de caudales y la cantidad de sedimentos que arrastra. Entonces aquí vemos una zona donde se nota que el campesino está moviéndose por unas aguas más o menos profundas. Aquí frente al poblado, en una época de sequía, que están unos bancos de arena formando unas especies de islas que cuando el río crezca desaparecen. Y aquí vemos que las personas están haciendo deporte, jugando, divirtiéndose, inclusive con la embarcación al lado. Y en este sector es muy baja la profundidad del agua. Pero eso no quiere decir que donde está la embarcación no tenga de 15, 20, 30 metros. O sea, esas diferenciaciones son por bancos de arena que se forman y por sedimentos que solamente los expertos en la zona las conocen y quien no conoce eso generalmente tiene accidentes o cuando lo hacen de noche y son varias las historias de accidentes de tropas que han pasado o de personas de la misma guerrilla le ha pasado que se golpean contra esos bancos o los sorprende una tormenta y terminan ahogados. Y aquí vemos otra muestra de lo que ocurre. La selva arrastra lo que sea en todos esos caños y todo termina en el cauce principal que es el río y entonces puede formar este tipo de encallamientos. Es una zona muy difícil y mi coronel González, que trabajó allá de comandante, la conoce muy bien. Adelante, mi coronel Larcón. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos del secuestro perpetrado por narcoterroristas del M-19 del avión de la empresa aeropesca Curtis C-46 HK-3888, la recogida de armas en La Guajira, el traslado de las mismas hacia el Caquetá y el azaroso acuatizaje de la aeronave cerca del corregimiento de San Antonio de Getucha, área rural del municipio de Milán, Caquetá, el 20 de octubre de 1981? Bueno, mi coronel, ahí vemos que en primera medida un antecedente inmediato, hubo muchos más, pero inmediato así trascendental, fue el robo de las armas del Cantón Norte y algunas de esas armas fueron enviadas coincidencialmente a las cuadrillas del M-19 que estaban instalándose en el Caquetá porque de manera triangular las dictaduras de Cuba, Panamá y Nicaragua estaban confabuladas con el M-19, organizando una red de narcotráfico muy poderosa con el cartel de Medellín hacia Estados Unidos. Entonces, el M-19 estaba creciendo en lo rural, tanto en el Putumayo como en el Caquetá y la bota caucana al sur del Cauca. Y necesitaban armas, además porque estaban organizando muchas milicias, que era la estrategia que ellos tenían de copar todos los poblados con milicias y todos armados. Ese crecimiento rural ya se extendía hacia el Huila, el Tolima, oriente de Cundinamarca, sur de Antioquia y Santander, de donde era oriundo el señor Toledo Plata. El punto de soporte que tenían para ese crecimiento era que muchos de los terroristas del M-19 habían sido formados en las FARC, entonces se han salido para formar una nueva guerrilla y han sido contactados desde luego por Bateman, por Pizarro y por Navarro, que todos ellos han sido terroristas de las FARC y los estaban ubicando en esas zonas que he mencionado. Y tenían también en la Guajira o en la costa atlántica, no solo la Guajira, un contacto muy estrecho con narcotraficantes y delincuentes internacionales dedicados al movimiento de marihuana
y ya los envíos de coca que estaban haciendo vía marítima hacia Estados Unidos. Uno de ellos era Jaime Guillot, que además era amigo personal de Bate. Entonces, como vemos, es toda una infraestructura montada de manera clandestina con delincuentes de diferentes especialidades, llamémoslo así, de diferentes líneas de acción, y el M-19 había alcanzado ya una relación sólida con todo este tipo de criminales. Tenía redes urbanas fuertes en Medellín, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Bucaramanga, etcétera. Es decir, que si las FARC hablan de 30 ciudades, en esencia el M-19 tenía los mismos criterios de valoración geoestratégica, pero procedimientos diferentes en la forma de desarrollar la acción armada. En tercera medida, todo esto nos indica es que el M-19, mientras hablaba de paz, tenía un plan concreto para incendiar el país, porque entre esos años 79, 80, 81, 82 y 83, que es cuando inician el show con Belisario Betancourt, sus acciones, además de temerarias y de espectaculares y de rimbombantes, disimuladas siempre con la jocosidad de Jaime Bate Mancayón con los periodistas, que terminaba siendo muy amigo de ellos y tomando trago con ellos y bailando y echándole chistes, pues no tenía tanto de jocosidad, sino que era destruir a Colombia, incendiar el país, porque esos tres intentos grandes que hicieron de surtirse con armas, como el robo a las armas del Cantón Norte, donde para infortuna de ellos muchas de las armas robadas eran armas que estaban fuera de uso, no tenían arreglo o estaban en proceso de ser arregladas, que las que intentaron entrar por el Pacífico con el Carina era un cargamento grande procedente de Europa que les había costado una gran cantidad de dinero proveniente del narcotráfico, porque no tenían otra forma de conseguir eso. Decían que con los secuestros, pero eso valía muchísimo más. Y en tercera medida, este intento de unas armas que trajeron a Panamá, la llevaron a La Guajira y desde allá intentaron llevarlas al Caquetá. Lo que es conocido, ¿no? Porque otros cargamentos de armas que entraron por Ecuador y Venezuela y Panamá nunca se estableció exactamente. Entonces, toda esa cantidad de armas, ya cuando hablamos de más de 15.000 fusiles de asalto, con toda su dotación, lanzacohetes M-72, se hablaba en ese tiempo de que estaban negociando hasta los famosos RPG que estaban de moda en la guerra de Rusia y Afganistán. Quiere decir que estos sujetos tenían unos planes concretos para incendiar el país. Además, la relación que tenían con Muammar Gaddafi, los terroristas islámicos del Medio Oriente, y con los terroristas de Salvador y de Nicaragua, pues indica que no estaban jugando, sino que estaban intentando destruir a Colombia, y todo lo enmascaraban con su lenguaje de profesionales, porque la mayoría eran de nivel profesional, con su cuento de que ellos querían la paz, pero que era que el Estado era el que tenía que cambiar, y con el reclutamiento permanente de estudiantes de nivel universitario y de profesionales universitarios. Entonces las cuadrillas rurales estaban integradas por campesinos y por indígenas, pero tenían en todos sus cuadros de mando a personas con buen nivel académico que le dedicaban mucho tiempo a la preparación cultural y la formación académica de los bandidos de base. Tenían una complicidad, ya lo dijimos, abierta con las dictaduras de Cuba, los Castro, de Panamá con Torrijos, y de Nicaragua con los Ortega, que acababan de derrocar a la dictadura somocista. En el Ecuador estaba en campaña política y luego como presidente un comunista, Jaime Roldós, que es el antecesor de Rafael Correa en esas ideas de extrema izquierda, y otros comunistas de Sudamérica. Y la prueba es que 2 años después de este fracaso para el M-19 y éxito para Colombia, el señor Pizarro entró por el sur del país con una caterva de delincuentes chilenos, argentinos, uruguayos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos y colombianos en una organización criminal que llamaron el Batallón América, y que la Tercera Brigada los combatió muy bien y tuvieron que regresarse a sus países para no ser capturados en Colombia.
Al mismo tiempo, una cantidad de acciones populistas espectaculares, y no era raro que en cualquier momento, a cualquier hora, en una calle concurrida de cualquier capital de Colombia, de cualquier ciudad principal, explotara un petardo pequeño lleno de propaganda y quedaran en el suelo o en el sector regado cientos de volantes con unos discursos muy populistas y muy incitantes a la rebelión, que siempre cargaban el titular con el pueblo y con las armas al poder. Ese era el logo, el encabezamiento, y luego unas diatribas extensas combinadas con chistes de Batman, con fotos y con mensajes de cambio y recordando sus acciones criminales como en un recuento de que ellos iban ganando la guerra. También por la época había un incremento sustancial de las redes urbanas del M-19 en diferentes ciudades, como ya lo mencionamos, y hacemos la comparación. Si las FARC hablaban de 30 ciudades en su plan estratégico, el M-19 tenía las mismas 30 ciudades y otras en el radar de su proyecto armado a la construcción de un proceso revolucionario comunista en Colombia. Y por último, el M-19 fue el más vehemente en esa época de que es que nosotros queremos un cese al fuego y la paz, pero es que si el gobierno no cede en lo que pedimos, ¿cómo hacemos? Si es que Colombia tiene una diferencia de clases sociales muy fuertes y la única forma de solucionarlo es que nos entreguen el poder a los comunistas o que se sienten a negociar con nosotros lo que nosotros imponemos. Esa era la teoría de Bateman, pero no daban ninguna opción de que ellos estuvieran cometiendo terrorismo o actos delictivos, no, eso no estaba contemplado en ninguna agenda. O sea, toda la responsabilidad era de la contraparte, algo que sigue sucediendo y hoy casualmente tenemos al presidente Petro reunido en Cuba con los bandidos del ELN, volviendo al mismo cuento, que hay que hacer un cese fuego y hablar de paz, pero sin ningún compromiso de los delincuentes y todo para Colombia. Adelante, mi coronel. Esta pregunta va para mi coronel González. ¿Podría explicarnos las connotaciones de las peripecias de aeronavegación superadas por la tripulación del avión C-46 HK-388, secuestrado por narcotraficantes terroristas del M-19 para trasladar un pesado cargamento de armas desde La Guajira hasta las selvas del Caquetá en octubre de 1981, según relato escrito en el blog Oiga Hermano por el sujeto Roberto Montoya, uno de los autores materiales de esta acción criminal? Correcto, mi coronel. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Adelante, por favor. Pues las peripecias de esta maniobra aérea son un poco características porque están en el rango de todo lo irregular. Por lo tanto, se requerían más astucias y violación de normas y procedimientos aeronáuticos que fueran posibles. Porque en primera medida, los secuestradores tenían que estar muy bien asesorados de una persona que supiera relativamente bastante de aviación y navegación. Debido a que la operación se inició en la ciudad de Medellín, debía ir hasta la costa atlántica a una pista clandestina que está en el pequeño poblado que queda entre Santa Marta y La Guajira, que se llama Dibuya, donde hay una pista clandestina desde el tiempo que fue construida desde el tiempo de los narcóticos, de la marihuana. Y donde ahí se embarcaba marihuana para llevar a la Florida, también por aviones ilegales. Entonces, como en ese lugar debía reabastecerse el avión para un vuelo muy largo, que era cruzar todo el país hasta llegar al Caquetá, al sur del país, pues debían hacer un reabastecimiento de combustible en forma artesanal, como se hacía para todos los aviones que venían, como ya lo dijimos, de la Florida, y tenían que reabastecer combustible con un carro tanque pues de tipo vehicular que se acostumbra para el combustible de los carros y abastecer las bombas de combustible. Una operación que es relativamente algo también riesgosa porque puede generar incendios. Y de ahí salir con mucho combustible
habían engañado a la empresa y a la tripulación diciéndoles que el vuelo era vallasolano. Es decir, para más o menos darle una idea de que era un vuelo largo, pero no en la dirección correcta. Entonces, era bastante el combustible y adicionalmente la carga no solamente era bastante pesada, sino que estaba sobredimensionada, como en 1,5 toneladas más de lo que podía sacar el avión en forma de operación regular. Pero adicionalmente también era una operación irregular, porque la pista era muy corta y en muy malas condiciones, fangosa y blanda, como lo hemos mencionado, que de por sí hizo que cuando el avión aterrizó se enterrara y hubo que hacer una operación de rescate para sacarla del hueco que se hizo el avión con su propio peso. Entonces, había que dominar también a toda la tripulación, porque una persona de parte de los bandidos debía darle la orientación verbal sobre la navegación al piloto, ya que no le había anticipado una planificación de navegación previa, como se hace normalmente, para que pudiera hacer todos sus cálculos. Entonces debía llevarlo prácticamente en forma verbal, como se hace cuando uno conduce dentro de una ciudad que no conoce, pero va con un acompañante que le indica por qué esquina debe doblar y qué ruta seguir. Todo era paso a paso. Y era además riesgosa porque el avión inicialmente, debido a su gran peso, no podía tomar mucha altura. Y después de varias horas de navegación, de unas 5 o 6 horas de navegación, debía cruzar la cordillera a la altura del sur del Huila para pasar al Caquetá, cruzar la cordillera oriental. Y ahí tenía que tomar más altura de la que el avión inicialmente podía tomar. Pero entonces esa persona se ve que por sus conocimientos hizo sus cálculos apropiados, que ya habría consumido unas varias toneladas de combustible el avión y ya más liviano podía tomar entonces la altura para cruzar las montañas, como así lo hizo. Y el otro inconveniente era que disponían solamente de la luz diurna. Se debía hacer el cálculo muy preciso del tiempo de navegación para no ir allí al lugar de destino en forma nocturna, porque si el aterrizaje de por sí, todas estas pistas es muy riesgoso y peligroso, porque son pistas improvisadas en tierra, como si fueran casi que caminos aplanados, pues de noche era prácticamente imposible, sin ayudas de luces y facilidades de navegación, hacer el aterrizaje, y la estrellada era inevitable y lógicamente la muerte de todos sus ocupantes y la destrucción de toda la carga. De tal manera que la peripecia era bastante significativa, también para esquivar los controles, la supervisión del control aéreo, del tránsito aéreo, porque las torres de control y los centros de navegación pues hacen vigilancia de todos los aviones que están volando en el espacio aéreo, los pueden detectar. Unas veces hay deficiencias en detección, etcétera, pero tenía que hacer también maniobras de esquivar ese control, esa supervisión, que es como la especie, digamos, como los policías de tránsito en las calles de las ciudades que llevan el control del flujo vehicular, pero en este caso es el flujo aéreo. Y así, muchos otros detalles adicionales, pero eso requería. Todo esto es para indicar que tenía que ser una persona que supiera bastante de el manejo de las operaciones aéreas. Muchas gracias, coronel. ¿Cómo relató el piloto de la aeronave, capitán Juan Manuel Bejarano, la dramática experiencia del secuestro perpetrado por narcoterroristas del M-19 de la avión de la empresa Aeropesca, tratado en el día de hoy según hechos acaecidos cerca del corregimiento de San Antonio de Getucha, área rural del municipio de Milán, Caquetá, el 20 de octubre de 1981? Bueno, mi coronel, entonces esta descripción técnica que nos hace mi coronel González es la consecuencia del testimonio de este delincuente, Roberto Montoya. Este es un muchacho que en ese tiempo era de Medellín, o mejor dicho, un muchacho de Medellín que en ese tiempo era del M-19, es lo que quiero decir. Y fue al que le encargaron la misión. Él tenía estudios de aeronáutica, era piloto de aviones pequeños y era terrorista del M-19. Entonces aquí lo vemos con su
arma colgada a la espalda, transitando por algún sitio donde tomaron la foto, y vemos el recorrido, como explicaba mi coronel González. El engaño consistió en que para la época aquí en Vallasolano se estaba construyendo una infraestructura eléctrica para esa comunidad del Pacífico. Y entonces lo usual era que la empresa Corelca, que era la encargada de esa construcción, del contrato, contratar en Medellín a ese avión. Como explicó mi coronel, tiene unas características muy especiales, y que no había sino 6 aviones de esos en todo el territorio nacional. 4 los tenía la Fuerza Aérea y 2 los tenía Aeropesca. Y entonces, con esos aviones se hacía un viaje a Barranquilla, eh, se cargaban con el material que llegaba por el puerto y luego volaban hacia Vallasolano a llevar pues los equipos, los elementos, todo lo que necesitaba. Entonces, los bandidos del M-19 tenían información que ellos estaban a toda hora en actividades de inteligencia y en su actividad terrorista. Entonces, contrataron a los a Aeropesca para que le hiciera eso. Se les presentaron varios problemas del día del decolaje, porque el avión se demoró en Bogotá, porque tuvo unos problemas, y finalmente al tercer día le hicieron todo lo que describió mi coronel González. Entonces salen supuestamente hacia Barranquilla, y a la altura del departamento de Sucre, cuando están entrando al departamento de Sucre, secuestran la tripulación y les dicen que se dirijan por el Mar Caribe, que salgan de los controles que en ese tiempo existían, que eran menos, de parte de la aeronáutica civil y de los equipos de detección de vuelos aéreos, y aterrizan en Dibuya. Como decía mi coronel, en una dificultad terrible. La pista se desencalla el avión, y tienen la posibilidad de conseguir hasta un bulldozer que viene y los desencalla en la pista, porque eso ya le ha ocurrido a otros, a los narcos. Y luego inician un vuelo azarosísimo, como lo describió mi coronel, y el aterrizaje sobre. Entonces, todo ese resumen lo llamaron ellos la Operación Aeropesca, así lo llamaron el M-19, y así lo publican en sus blogs y en sus documentos que hay en la web. Quedó escrito entonces que las armas fueron traídas desde algún país del Caribe, dijeron los bandidos, y que fueron en un buque que pertenecía a los mafiosos del comercio de la maracachafa, de la marihuana, y que era un buque parecido al famoso Carina, que después llevó las armas por el Pacífico cruzando el Canal de Panamá. Entonces, de esa manera se establecieron más datos y se aclararon circunstancias respecto a esa acción. Adelante, mi coronel. Mi coronel, 5 años más tarde de este lamentable suceso, la revista Semana publicó una extensa crónica titulada La Aeroguerrilla. ¿Cuál es el enfoque de este documento y qué relación tiene con el secuestro perpetrado por narcoterroristas del M-19 del avión de la empresa Aeropesca Curtis C-46HK-3888, la recogida de armas en La Guajira, el traslado de las mismas hacia el Caquetá y el azaroso acuatizaje de la aeronave cerca del corregimiento de San Antonio de Guetucha, área rural del municipio de Milán, Caquetá, el 20 de octubre de 1981? Bueno, mi coronel, para llegar allá miremos aquí unos testimonios, unas versiones que son muy importantes, que nos indican cómo se llegó a esos hechos que usted dice del año 86. El avión se desapareció, entonces inmediatamente los medios de comunicación y la misma empresa y las autoridades aeroportuarias informaron que el avión, cuando entró al departamento de Sucre, le reportó a la torre de control que tenía un problema de operación, y como ahí hay una zona que son cerros, lo dieron, pues supusieron que se ha podido estrellar ahí, porque no aparecía y estaba perdido. Finalmente, al otro día se recibió el reporte que el avión estaba acuatizado en el río Porteguasa, y entonces la empresa pues organizó un equipo de rescate con la aeronáutica y fueron allá y lo encontraron, y ya se desarrolla toda la situación por parte de las fuerzas militares y de policía. El M-19 pues ya había sacado las armas del avión, se habían movido, han dejado una emboscada para que atacara a las tropas que llegaran al sitio, y todo el mundo preocupado también por la suerte de la tripulación, ¿no? De los 2 pilotos
y los 3 auxiliares de vuelo, el mecánico, los auxiliares. Y entonces la primera prueba de vida, que es que el capitán Rojas, que era el capitán, uno de los capitanes del vuelo, envió un mensaje a la familia diciendo que estaban bien, que los tenía el M-19, pero que estaban bien. Y la empresa Aeropesca describió todas las peripecias que mi coronel González nos analizó técnicamente. Luego, aquí tenemos al capitán Juan Manuel Bejarano Chalá. Este era Chalá, pero no familiar del sargento, que es comunista. Y, y el capitán Rojas. El capitán Rojas era el copiloto y él fue el que envió la carta con la prueba de supervivencia. Entonces, el capitán Bejarano dejó un testimonio escrito que vale la pena leerlo. Él era un oficial retirado de la Fuerza Aérea y escribió lo que vemos ahí. Yo he tenido muchas emergencias, pero nunca había sentido tanto miedo como el que sentí ese día. Eso fue muy duro. Minutos después de despegar del aeropuerto de Medellín, uno de los hombres sacó una pistola, me apuntó a la cabeza y dijo: a partir de este momento yo soy el comandante del avión. Luego me ordenó reportar a la torre de control que el avión estaba en emergencia y después me hizo apagar el radio y el transponder. Volamos durante cerca de 2 horas y luego comenzamos a buscar una pista clandestina para aterrizar. Estaba cerca de Dibuye, en La Guajira. Al aterrizar, el avión se enterró porque la pista no tenía recebo. Les tomó 2 horas desenterrarlo con la ayuda de otros guerrilleros que los estaban esperando y después comenzaron a cargarlo con las armas. Yo calculé que debía tener 1,5 toneladas de sobrepeso y les dije que así no podía despegar. Ellos decidieron dejar un poco de munición y apuntándome otra vez a la cabeza, me ordenaron despegar. El avión levantó difícilmente y se golpeó contra la copa de los árboles. Se mantuvo rasante sobre el mar y luego comenzamos a ascender en dirección al sur del país. Cruzamos las cordilleras por instrumentos y yo pensaba que por el sobrepeso nos íbamos a estrellar contra las montañas. Al entrar en la región del Caquetá me ordenaron aterrizar en una pista, pero era demasiado corta y yo les dije que allá no podíamos bajar. A un costado se veía el río Orteguaza, entonces les dije que la única alternativa era realizar un acuatizaje sobre el río porque ya estaba oscureciendo. Ellos estuvieron de acuerdo y me ordenaron bajar encañonado por la espalda. El avión cayó pesadamente, rebotó contra el agua y luego frenó muy fuerte. Todos comenzamos a salir por el techo del avión porque estaba comenzando a hundirse y no se incendió de milagro. Entonces es el testimonio del capitán. Eso todo para decir o para llegar a la pregunta que hace mi coronel, que dice que por qué la revista Semana publicó algo que llamó la aeroguerrilla. Es que 5 años después ocurrieron este listado de hechos que vemos a la izquierda: julio, noviembre, octubre, diciembre, de una serie de secuestros de aeronaves perpetradas ya no solo por el M-19, sino por el EPL, las FARC y el ELN en distintas regiones del país. Y comienza a verse que estaba entrando cargamentos fuertes de armas, sobre todo en la región de los Llanos Orientales y la Amazonía, provenientes de Venezuela, de Brasil y del exterior, y llegaban directamente a las cuadrillas del FARC, del ELN en Arauca, y que para hacerlo secuestraban los aviones, iban, recogían la carga y la metían a la selva en pistas como las que explicaba mi coronel González, construidas de manera irregular, y para eso necesitaba todo este tipo de aviones o para transportar bandidos heridos o enfermos o traer bandidos que estaban en Venezuela. Entonces, estos hechos que están aquí fueron públicamente conocidos, pero no fueron los únicos. Y en todo se estableció un maridaje de la guerrilla con el narcotráfico y entonces ya se comenzó a hablar que el M-19 había creado una nueva metodología de funcionamiento logístico, de estructuración clandestina por medio de lo que llamaron la aeroguerrilla. Entonces es con ese enfoque que la revista Semana produce ese documento en el año 86, 5 años después de esos hechos. Adelante, mi coronel. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC en sucesos tan atroces, tales como el reclutamiento de menores
por parte de las FARC y el ELN, en este caso específico por el secuestro perpetrado por narcoterroristas del M-19 del avión de la empresa Aeropesca, recogida de armas en La Guajira, traslado de las mismas hacia Caquetá y el azaroso acuatizaje de la aeronave cerca del corregimiento de San Antonio de Getucha, área rural del municipio de Milán, Caquetá, el 20 de octubre de 1981. Término formal de cada episodio de reconstrucción documentada de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Nuestra fundación diariamente, usted, mi coronel, siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca del secuestro perpetrado por narcoterroristas del M-19 del avión de la empresa Aeropesca Curtis C-46HK-3888, recogida de armas en La Guajira, traslado de las mismas hacia Caquetá y el azaroso acuatizaje de la aeronave cerca del corregimiento de San Antonio de Getucha, área rural del municipio de Milán, Caquetá, el 20 de octubre de 1981? Pues mi coronel, pienso que aquí tenemos unas conclusiones, pero le daríamos primero la palabra a mi coronel González, primero porque es una cuestión de una actividad aérea y segundo teniendo en cuenta las dificultades que tiene allá de conexión. Entonces, el coronel González nos ayuda primero. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pues todas esta maniobra indica el nivel de preparación académica y cultural que ya tenía la guerrilla del M-19 comparado con los grupos terroristas, los incidentes que han existido históricamente en Colombia, que son más que todo de ambiente pues rural, donde las personas no tienen esa destreza administrativa, organizativa, investigativa para intentar maniobras como la de este tipo, que lógicamente están asimiladas a la maniobra que hicieron de intento de ingreso de armas por el Pacífico por vía marítima
de por sí estas armas que trajeron de la costa del Caribe en el avión, pues también tuvieron un trayecto marítimo porque se hizo utilizando la forma como en La Guajira se ha traído el contrabando durante muchos años. Y así muchos otros aspectos, como la del túnel del Cantón Norte. Entonces, esto son reflexiones que nos demuestran cómo ya la insurgencia y el terrorismo en Colombia, debido a la ineptitud de nuestros gobernantes, había llegado a unos niveles bastante sofisticados de organización. Quizá de pronto aprendieron mucho de la Revolución Cubana, de Bahía Cochinos y así por el estilo. Pero apreciaciones precisamente no han sido el punto de análisis geopolítico, estratégico, social, cultural de nuestros gobernantes para detectar cómo el terrorismo auspiciado por el comunismo mundial, proveniente de Rusia y los países del este de Europa y lógicamente de Cuba, pues se venía apoderando del ambiente y el entorno colombiano, el entorno cultural, y las simpatías por ese terrorismo ideológico político habían crecido dentro del el ambiente y el pensamiento de los colombianos, hasta tal punto que se creía ya que llegando a estos niveles de operación de conocimiento técnico, pues podían hacerse al poder y gobernación. Creo que estas reflexiones nos deben servir para pensar bastante cómo ha sido nuestra historia y cómo hemos logrado sobrevivir y progresar, aunque sea muy poco y lentamente, pero hemos avanzado en progreso, que hubiera sido mucho más si no hubiéramos vivido en un ambiente tan belicoso, insubordinado, indisciplinados, desobedientes, bastante enemigos del orden, de la ley, de la autoridad y de la justicia. Creo que estas podrían ser reflexiones para este punto, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy atinadas, muy al lugar y muy relacionadas con el hecho, porque suma la audacia de los partidos, el nivel académico y cultural de los que organizaron esta acción, el atrevimiento de desafiar al Estado de esa manera, el plan que tenían para tomarse el gobierno y la indiferencia, desconocimiento de la dirigencia política, que no es de ahora, sino ha sido siempre, frente a una agresión real que pretenden enmascarar a compañitos de agua tibia. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi comentario para hoy es el siguiente. ¿Le damos las reflexiones, mi coronel? Sí, las reflexiones son así. Burla contra el pueblo y su institucionalidad. Este accionar presente desde hace muchos años en nuestro país, y no solo por las FARC, sino también por los demás comunistas grupos narcoterroristas, usándolas como herramientas para distorsionar los verdaderos hechos delictivos y o contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y que son burla y sevicia, aparentando ser unas herramientas, unas hermanitas de la caridad, que aunque todos son a cual más de atroces, siguen siendo considerados sin valor en tribunales como la JEP, diseñados para sin castigo, compensación de víctimas y, al contrario, con grandes premios onerosos en el Senado, en el Congreso de la República. Me echó Gustavo con la máquina. En el Congreso de la República nos hacen imposible que llegue la paz a todo nuestro territorio nacional, porque los fascinerosos, los bandoleros, los narcoterroristas siempre estarán amparados por esta justicia sesgada, y así esto de la paz no funciona. Por más de que se inventen y se inventen cosas
que jamás podrán ser aplicadas ni llevarán a ese destino final. La cordial invitación para que consulten la página web de nuestra fundación, en donde aprenderán de esto y de mucho más acerca de la memoria histórica de nuestro país, para que no se nos vuelvan a presentar esas circunstancias y a ver si algún día esos crímenes sin castigo tengan algún resultante, aunque sea menor, pero siempre haciendo ver que los detalles criminales no pagan. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, usted siempre persiste en que la memoria se estudia. Mi coronel. Sí, mi coronel. Adelante, mi coronel González. Tengo un comentario por si. Siga, siga, claro, mi coronel, siga. Uy, se le fue la Tengo un señal. comentario, mi coronel. Sí, sí, le estamos. El comunista y comunista. Se le fue la señal. Grupo insurgente terrorista y comunista del M-19, al cual pertenece el bandolero Petro, sufrió dos grandes armas clandestinamente al país y adquirir material bélico, además el hurto del barco cargado con armas en el Océano Pacífico. Y el fallido aterrizaje del avión cargado con 4 toneladas de armas en el Caquetá, debido a la poca longitud de la pista que habían construido de manera improvisada, lo cual obligó al piloto bejarano a acuatizar en el río Orteguaza, justo a una corta distancia de la base aérea donde el mismo había sido comandante pocos años antes, motivo por el cual el M-19 fue afortunado en este sentido, pues el piloto conocía muy bien con los detalles como la profundidad del río, la nubosidad, la visibilidad, los trayectos rectos con suficiente longitud para la maniobra, las playas, la flotación del avión en el agua y las condiciones de luz, dentro de muchos otros factores. El río era la maniobra menos peligrosa que se podía hacer. Las otras dos opciones eran una alternativa muy peligrosa de arborizar, que es cuando un avión ingresa a un terreno cubierto de selva. Y todo esto también entonces indica el nivel de destreza que tenían ya los terroristas en Colombia. En la maniobra no salió nadie afectado y se perdió mucha parte de las armas, lo cual afectó gravemente el plan del M-19 de crear el foco principal de acumulación de fuerzas en esa región rural para la toma del poder, yendo hacia las ciudades. Y partiendo desde la periferia al centro del gobierno, hacia el centro del gobierno, ya que su concepto inicial, cuando se inició este grupo terrorista, era de proceder desde las ciudades. Y pero funcionado, los obligó a proceder al estilo de como lo hacían las FARC. La pérdida de las armas fue el comienzo del fin, pues en adelante fue una serie de infernales que terminaron en el fallido y mortal asalto del Palacio de Justicia. Todas esas acciones terroristas contra la nación, en especial contra el pueblo colombiano, no han sido contadas con la plena y sincera veracidad por parte de los bandoleros que las han cometido, como al menos una forma de resarcir sus culpas. Los mismos que después de un tiempo y ante la decidida acción patriótica de nuestras fuerzas militares, se van dando por vencidos y derrotados, debiendo recurrir a suplicar clemencia y perdón por todos sus crímenes, a través de unos lánguidos y poco efectivos diálogos, pues después terminan traicionando los acuerdos para regresar otra vez a sus pasos iniciales terroristas, ya que después de largos años de infructuosos internos de gobernar por las armas, observan que se les termina su vida sin ningún resultado de valor, más bien con un largo prontuario de crímenes contra la sociedad,
Eso trae el desprestigio y el rechazo de toda la nación, además de la destrucción de sus propias familias afectadas con graves secuelas morales, psicológicas y materiales, y hasta por varias generaciones, como consecuencia de sus graves actos. Es indispensable que la historia sea contada en toda su magnitud para que sirva de lección preventiva y correctiva de todo cuanto se deba evitar o impedir todo cuanto se haya hecho en favor de la nación y que haya sido constructivo, para que sigamos en proceso de crecimiento continuo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces le damos la palabra a mi coronel Saldaña y luego hacemos las reflexiones totales y el resumen de las tres exposiciones. Adelante, mi coronel Saldaña. Buenos días, mi coronel. ¿Me escucha? Sí, señor. Buenos días, mi coronel. Gracias, porque voy por carretera. Bueno, objetivo Colombia. Leyendo el análisis que hizo usted, mi coronel, como especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, relacionado con el atroz sabotaje a la represa Kakhovka en Ucrania, en la que este país culpa a Rusia y viceversa. Terrorismo, por cierto, aunado al actuar vigente de los asaltos terroristas expuestos en este 347 y anteriores episodios que presenta Fundel al tratar la verdad histórica de nuestra violencia en Colombia. Vuelvo y recuerdo que la guerra, sea vertical u horizontal, está basada en el engaño. Teoría revolucionaria atribuida a Mao Zedong en su arte de la guerra. Este pensamiento es lo que hemos aplicado en la guerra entre Ucrania y Rusia y en la compleja guerra revolucionaria que aplican los guerrilleros de Colombia. Actuar que conocen nuestras Fuerzas Armadas para combatirlos, pero desafortunadamente no han sido bien conducidas por sus comandantes en jefe, que de este arte o ciencia de la guerra no tienen la menor idea. Es el objetivo de Fundel mostrarle a Colombia y al mundo los dislates que los gobiernos han tenido en materia de orden público para acabar con el flagelo de la violencia y para garantizarle la paz al pueblo colombiano. Ustedes, quienes nos escuchan, son testigos de los engaños y ardides de los comunistas que junto a sus brazos militares y políticos utilizan para la toma del poder. Unos cuentan la historia de la violencia como no ha sucedido, otros hablan de paz, unos dialogan, otros masacran e incendian el país y otros exacerban al pueblo a revolucionarse contra sus patriotas con discursos chubanistas, mientras algunos le siguen el macabro juego de los procesos de paz, engañados o engañando al pueblo colombiano. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Estoy escuchándolos, ustedes los tres coinciden en un punto clave y es conocer la estrategia del adversario y entender que la guerra en todos los niveles, sea guerra revolucionaria, guerra irregular, sea guerra parcial, limitada, lo que sea, gravita alrededor de la estrategia y de los objetivos de ambos bandos. Y que quien logra interpretar los propios y los del adversario lleva las de ganar, como decía Sun Tzu, y el que no, lleva todas las de perder. Y eso queda demostrado. Y parece que el Estado colombiano no ha entendido que es una guerra integral que tiene que tener respuestas jurídicas, sociales, políticas, militares, estratégicas, geopolíticas, etc. La descripción que nos hace mi coronel González con su experiencia, además que fue comandante de la base aérea de esa región que estudia todos esos fenómenos que nos explicó, nos demuestra que la dirigencia política está muy lejos de la realidad de lo que se vive. Y la reflexión que nos hace mi coronel Saldaña respecto a la visión filosófica, la visión de concepto, de entendimiento, también está muy lejos dentro de nuestra dirigencia política de ser aplicada. Y la que hace mi coronel Alarcón del conocimiento y la difusión de la realidad también está lejos. O sea que el Estado colombiano parecería ser que en cabeza de sus dirigentes está empeñado más en perder la guerra que en ganarla en todos los otros campos, porque la guerra es integral y eso lo están demostrando
los hechos de la historia y no es simplemente la confrontación armada o el choque directo de dos fuerzas en el terreno. Cerramos esto con algunas reflexiones muy rápidas, muy concretas, y es que, por ejemplo, hay un olvido total de las acciones terroristas del M-19 en todo el trasiego que tuvieron contra Colombia, que también hay una importancia estratégica del Caquetá y alrededores que no ha sido dimensionada, que solamente quien ha tenido comando de tropas en esa región y ha tenido que enfrentar todas las dificultades la entiende, y ni siquiera los gobernadores de allá, porque lo miran es como algo muy regional, muy parroquial, que a nosotros aquí nos tienen abandonados, pero no entienden lo que significa eso para el futuro del país y para una proyección inclusive de la región ante el mundo. En tercera medida, la audacia internacional del M-19 está probada allí y hay que ver, como decía mi coronel González, la diferencia que hay entre una cuadrilla de las FARC muy campesina y muy dedicada al terror per se, y estos sujetos con la misma intención de hacer terror, pero con unas connotaciones internacionales. Una estrategia de crecimiento cuantitativo y cualitativo del M-19 muy bien sustentada y de manera coordinada, porque además del reclutamiento y el trabajo político y la financiación con el narcotráfico y otros delitos, tenían muy claro la traída de armas de la mejor calidad de los mercados negros de Europa y del Asia, transportándolas de manera azarosa y de manera muy hasta novelesca y de pronto romántica, pero estaban haciendo su trabajo y si no fuera por los avatares del destino como este aterrizaje forzoso y el trabajo tan concienzudo de las fuerzas militares, se hubieran salido con la suya o nos hubieran puesto el país en jaque, porque todos los intentos del M-19 fueron de arrasar, de causar impactos, sino con las armas, con el Batallón América, con el asalto suicida al Palacio de Justicia, el asalto suicida al comando del Batallón Cisneros. Entonces tenemos que mirar las cosas con otra dimensión y no creer que estos bandidos, porque ahora el señor Petro pone cara de yo no fui, no estaban pensando en destruir a Colombia y ser peones de la dictadura cubana y vehículos del narcotráfico en todo el continente. Y esto se desdibuja y se maneja de una manera muy romántica y que el señor Navarro después se volvió buena persona y que el otro se pasó para el Centro Democrático y que el otro ahora es comisionado de PAN. Eso no podemos mirarlo así. Eran terroristas que estaban empeñados en destruir a Colombia y montar una dictadura comunista, y esa es la realidad de los hechos. El narcotráfico y los nexos internacionales en todos los campos le permitieron al M-19 hacer todo lo que hizo. De igual manera, tenían una claridad del objetivo, lo tenían claro el M-19. Lo que pasó es que ellos mismos lo abortaron por esos afanes, por hacer esas cosas tan azarosas como de querer todo para mañana mismo, que si lo miramos de una manera mucho más metodológica, si esas armas las trasladan paulatinamente, sin necesidad de secuestrar el avión ni de ese espectáculo, sino por otros medios, pues de pronto nos hubieran metido el gol. Y era la pelea que tenían con las FARC, porque Jacobo Arena los criticaba muchísimo, era por ese afán de querer hacer todo en un solo momento. Pero la audacia no se puede desconocer, ni la claridad del objetivo. De pronto en el procedimiento fue que fallaron para sus objetivos. La estratagema de paz y diálogo ha sido de todos los grupos criminales, todos. Y como decíamos al principio, hoy está Petro en Cuba hablando nuevamente con el ELN de paz, de diálogo, igual que lo que hacía Pastrana en el Caguán. Y los bandidos lo que están buscando es qué más ganan. Y Petro, que fue bandido, sabe que eso es así, pero busca que le den un premio Nobel de paz y hace el mismo show de Pastrana y de Santos, de que él está de la mejor buena voluntad y que está personalmente allá, además gastando recursos del presupuesto nacional y perdiendo tiempo de su trabajo, porque su función es que gobierne a Colombia, no que pelee con todo el mundo, ni mucho menos que se dedique a legitimar al ELN. Entonces, ese es el cierre de nuestras conclusiones. Creo que mi coronel Alarcón, ya para terminar la jornada, nos tiene algún comentario final, y con esto, después de que mi coronel lea, pues despedimos y les deseamos a todos un feliz día. Adelante, mi coronel Alarcón. Efectivamente, mi coronel, tenemos la presencia de Aide Montoya, de mi general Vázquez, quienes le envían un saludo de felicitación,
incluyendo el saludo por su entrevista de esta mañana, mi coronel. Y por su parte, el Eduardo Patiño nos pregunta lo siguiente: ¿el secuestro aéreo se volvió costumbre dentro de los grupos armados? ¿Dónde liberaron la tripulación de Aeropesca? ¿La aerolínea recuperó la aeronave para reutilizarla en vuelo? Como dato curioso, el autor intelectual Jaime Bate Macayón murió en un accidente aéreo. ¿Es cierto que fue atentado de la CIA? ¿Es cierto que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos hizo lo mismo en los accidentes aéreos donde murieron Torrijos y Roldós? Esa es toda la pregunta del día de hoy, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, vamos por partes. Sí se ha especulado que la CIA tuvo la mano oscura, por lo menos en la muerte de Roldós y de Torrijos, pero nunca se probó, quedó siempre en una acusación. Y mientras no haya pruebas, mientras no aparezca un agente de la CIA que escriba sus memorias o que la CIA lo desclasifique, pues estará la duda. La tripulación fue liberada en el municipio de Curillo, Caquetá. Y allá pues ya salieron para Florencia, de Florencia a Bogotá y prensa. El avión nunca lo recuperaron, quedó allá, y el M-19 tampoco le pagó nunca nada a Aeropesca como les había prometido que les pagaba. Inclusive ahí en el testimonio del bandido dice que ellos le pagaban todas las horas de vuelo y todo lo que se fuera extra, no se preocuparan, pero eran mentiras. Además porque no tenían ese dinero para pagar, así ya una aeronave completa no lo tenían. ¿Y cómo la reponían si ya no se conseguían los aviones en el mercado? No sé si mi coronel González, que conoce más del tema, nos pueda complementar algo. Adelante, mi coronel. No, mi coronel, ese es el concepto fundamental de lo que usted acaba de exponer. Pero ya que me ha ofrecido la palabra, quiero dar un colorario final, diciendo que desafortunadamente nuestros políticos no han entendido, ni aprendido, ni estudiado, no sabemos por qué, o al menos empíricamente deducir que la política lo hacen los políticos, y la política es precisamente una acción de paz, en tiempo de paz, promoviendo la paz, alimentando y haciendo crecer la paz. Pero la guerra la hacen los militares. Por esa razón, en forma muy filosófica, un general en la Guerra de los 1000 días en el municipio de Abejorral, al sur de Antioquia, contestó a precisamente a alguien que le planteó ese dilema, que era que en el tiempo de paz los códigos están sobre la mesa, pero en tiempo de guerra se ponen en ella sobre la mesa, se ponen las armas sobre la mesa y los códigos debajo. Y eso no lo han podido entender. Han mezclado política con guerra, tiempo de paz con tiempo belicoso, y eso no funciona jamás. Se convierte en una agonía eterna que destruye a la nación. Y por eso mismo, y finalmente, el gran favor y el gran reconocimiento que merecen todos nuestros soldados y policías, que durante tantos años han sido capaces de soportar este ambiente tan lleno de desorden, desorganización, falta de criterios, falta de ideas claras de qué se debe hacer cuando se está en paz y de cuando se está en guerra. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces a todos, muchísimas gracias. Un feliz día. Nos vemos a las 6 de la tarde continuando con nuestro programa académico diario de formar estadistas con visión de estrategas, y continuamos en esta actividad. Feliz día para todos. Gracias, mi coronel.